Buenos días, mi nombre es Lorenzo Sofía Benítez Anaya. El día de hoy estaremos entrevistando a las estudiantes del programa de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas. El día de hoy estaremos charlando sobre el capítulo 2, Humanismo y Renacimiento Cultural, por Luis Rodríguez y San Pedro Besares. Bueno, yo quisiera comenzar con Andrea Alvarado, una de nuestras invitadas, y quisiera saber cuál es su interpretación con lo que se respecta a este tema que dije anteriormente. Loren, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto te estaré comentando sobre mi interpretación con lo que se respecta a este tema. Sí, claro, Andrea, con mucho gusto. Este es tu espacio y puedes comentarnos sobre la interpretación que tuviste acerca del tema, así que a continuación. Primeramente quisiera hablar sobre lo que es el Renacimiento, y se puede decir que es una de las etapas definidas en las periodizaciones estructurales que han establecido características específicas para la cultura, la filosofía, las formas de pensar, la expresión artística y los estilos de vida. Pero no solo eso, Loren. Asimismo, se mencionan aspectos importantes como lo es que el Renacimiento abarca la diversidad de perspectivas y actitudes vitales, y el humanismo se refiere más directamente al resurgir de las letras clásicas antiguas y los valores culturales. Continuando, además el humanismo también se verá la imprenta. Además puedo resaltar de dicho documento en el cual se habla sobre un despertar de la época de una nueva edad de oro, pero que sin embargo el renacimiento humanista tuvo su lado oscuro y algunos de sus representantes se adentraron en terrenos de lo marginal, lo supersticioso y lo hermético. Y Loren, no hay unos increíbles avances que puedo destacar, que el humanismo impulsa avances científicos, que es una ciencia utilitaria y funcional preocupada por las necesidades cotidianas. Pues con esto quiero decir que surge la medicina, la astronomía, y puedo resaltar uno de los exponentes más influyentes, que es Copérnico, con su teoría heliocéntrica. Se destacan también inventos como la imprenta, como lo había mencionado anteriormente, la brújula, la artillería, descubrimientos geográficos, la difusión de nuevas ideas, entre otras más. Y es que el humanismo también impulsa lo que es el renacimiento artístico, especialmente el humanismo y la cultura renacentista en Italia, y que se reflejó las innovaciones artísticas que estaban inspiradas en la antigüedad clásica, como lo es en la arquitectura, las pinturas, los colores, la anatomía humana, artes visuales. Y uno de los artistas más famosos y que no puedo olvidar es Leonardo da Vinci, con su pintura titulada La Última Cena y la Mona Lisa, entre otros exponentes como lo son Miguel Ángel y Donatello. Todo esto se reflejó en el Renacimiento en Italia, y este autor de la obra de Luis Rodríguez señala que durante los siglos XIV al XVI se produjeron importantes innovaciones artísticas y se trabajaba en pequeños grupos o talleres, y se destacaron numerosas individualidades creativas. Bueno, Loren, siguiendo con el tema del humanismo, a partir de todo lo que he dicho, se puede decir que durante esta época se evidenció una difusión del humanismo, es decir, la expansión del humanismo, y esto tiene mucho que ver con una nueva pedagogía, con la renovación de la enseñanza. Asimismo, se vio la renovación humanista, en la que surgieron academias de letras clásicas como las de Nápoles en 1440, en Florencia, Roma o Venecia. Y pues con todo lo que se respecta a la difusión del humanismo, tradicionalmente se consideró que estos usos culturales italianos del llamado Renacimiento. Para terminar sobre este tema controversial, y el Renacimiento fue posteriormente exportado
y difundido al resto de Europa Occidental, que vincula a círculos eclesiásticos, impresores, artistas, universitarios y eruditos. Y pues como les dije anteriormente, que se difundió, pues también tuvo influencia en España, en el cual se reflejó aspectos que mencioné anteriormente, y también tuvo influencia en países como Inglaterra, Alemania y Países Bajos. Y bueno, Andrea, con respecto a lo que me acabas de comentar, ¿qué fue eso que más te interesó sobre el tema de humanismo y renacimiento cultural? Pues lo que más me interesó de esta lectura es cómo en esta época se evidenció ese renacimiento artístico, como las pinturas de reconocidos artistas mundialmente como Leonardo da Vinci, en el cual se inspiraba en la antigüedad clásica, y cómo a través de esas pinturas se reflejaba la anatomía humana. Me parece muy interesante eso que acabas de decir, Andrea, ya que el renacimiento artístico realmente revolucionó la manera en que se entiende y se representaba la figura humana, ya que los artistas de esta época, o sea, como tú lo acabas de mencionar o como lo mencionaste anteriormente, que fue Leonardo da Vinci, él no solo buscaba capturar la belleza exterior, sino que también se interesó profundamente por la anatomía y la psicología del cuerpo humano. Bueno, Andrea, gracias por aportar algo sobre el tema de humanismo y renacimiento cultural. Ahora me gustaría escuchar a la estudiante Kenderly Chávez sobre su opinión con respecto a este tema. Sí, Lore, yo te podría decir que el Renacimiento fue una época en la que se trató de revivir la cultura de la antigua Grecia y Roma, en aspectos como el arte, la literatura y la filosofía. Básicamente querían recuperar la grandeza de la antigüedad y usaron esa idea como base para construir una cultura nueva, especialmente en Italia. Suele decirse que el Renacimiento ocurrió, digamos que entre los siglos XIV y XVI, aunque varió según el país y fue algo más propio de las élites. Me pareció también interesante que durante el Renacimiento hubo avances en la ciencia y la tecnología. Se descubrieron obras científicas en la antigüedad y lograron como que algunos progresos también en medicina y matemáticas. Bueno, Kenderly, me gustaría hacerte una pregunta con respecto al tema y bueno, dice así, ¿por qué crees tú que el Renacimiento fue un periodo clave en la historia de Europa y cómo el Renacimiento italiano se expandió por toda Europa? Claro, Lore, respondiendo a tu primera pregunta, a mi parecer fue un periodo clave porque sentó las bases de la cultura moderna, promoviendo una visión más humanista del hombre, impulsando avances en las artes y la ciencia, y también revitalizando el pensamiento clásico. Respondiendo a tu segunda pregunta, el Renacimiento italiano se expandió influenciado por la Iglesia, artistas y monarcas. En España, el humanismo se difundió en universidades como Salamanca y Alcalá. Figuras clave como Nebrija, que tradujo al latín, y escribió sobre el castellano, que promovieron estos estudios clásicos. Bueno, Kenderly, muchas gracias por tu aporte al tema y bueno, continuando con la entrevista en esta mañana con la lectura de Humanismo y Renacimiento Cultural, me gustaría darle la bienvenida a la estudiante Sara Verdugo, que nos hablará un poco más sobre el tema del Renacimiento. Y bueno, Sara, cuéntame qué nos puedes tú aportar sobre este tema. Hola Lore, muchísimas gracias por invitarme a este espacio para yo poder dar mi aporte sobre el Renacimiento. El Renacimiento, mucho más allá de ser la nueva era europea, luego de múltiples acontecimientos catastróficos, el Renacimiento forma parte de la periodización estructural que ha diseñado etapas definidas y caracterizadas para la cultura, la filosofía, la mentalidad, la expresión artística y estilos de vida. El Renacimiento marcó un fuerte antes y después en la historia de muchas áreas, siendo
relevante más en unas que otras, como ya había dicho con anterioridad, en el pensamiento, la filosofía, el arte y también la literatura. Separando estos dos conceptos de renacimiento y humanismo, el renacimiento es más que todo amplio y tiende a abarcar la diversidad y perspectiva de actitudes vitales, mientras que el humanismo es más centrado al resurgimiento de las letras clásicas, antiguas, o los valores culturales que dieron su origen. Bueno, Sara, muchas gracias por tu aporte con respecto al tema. Bueno, para finalizar esta entrevista me gustaría dar un análisis sobre todo esto que hemos comentado, sobre el humanismo y el renacimiento, ya que estos movimientos transformaron la visión del ser humano, alejándose de la concepción medieval centrada en la divinidad. Promovieron la dignidad individual, el pensamiento crítico y la revalorización de las humanidades. La función entre arte y ciencia, ejemplificada por figuras como Leonardo da Vinci, que lo habíamos mencionado anteriormente. Esto llevó al desarrollo del método científico y a un enfoque interdisciplinario. Estos movimientos reformaron la educación, influyeron en el pensamiento y dejaron un legado cultural que sigue vigente en la actualidad, sentando las bases del pensamiento moderno y pues claramente la creatividad. Bueno, chicas, muchas gracias por sus aportes con respecto al tema y bueno, pues nos vemos en otro momento.